Buenas a todos. Por decir algo, la sombra de la mala noticia ya está en el ambiente y desde luego, si nada lo remedia, veremos cómo finalmente se aplica en todo el territorio nacional la futura Ley de Bienestar Animal, la mal llamada por muchos Ley de Bienestar Animal. Y lo que me apetecía comentar en este vídeo realmente era acerca de las últimas noticias, cómo nos pueden hacer cambiar también un poquito la mentalidad. Varios medios, y en concreto lo hemos visto, nos han llegado por redes sociales y varios canales de YouTube han mencionado la manipulación que ha ocurrido en esta última manifestación que se ha celebrado en contra de esta ley. Pero me apetecía en este vídeo intentar dar un giro de tuerca y comentar también de qué manera se ha manipulado en este y de qué manera se han manipulado las anteriores, porque desde luego no es la única manifestación que nos hemos encontrado en este tema. Ya sabéis que el pasado día 5 de febrero, el domingo, en Madrid se celebró una manifestación multitudinaria, acudieron muchos criadores, ya sabéis, muchas asociaciones organizaron autobuses y demás para ir a la manifestación y para mostrarnos los criadores de aves en contra de esta ley. No solo hablamos de criadores de aves, evidentemente este canal, como es un canal temático, pues aquí hablamos de canaricultura, ornitología fundamentalmente, pero lo que habéis podido comprobar a lo largo de todos estos meses es que la ley de bienestar animal afecta a muchísimos sectores. Desde luego, podríamos decir incluso que la canaricultura es un sector muy menor en comparación con todo lo que llega a afectar esta ley. Pero no ha sido la única manifestación que nos hemos encontrado, sino que también pudimos comprobar que hace aproximadamente un año se celebró otra manifestación en Madrid a la que también acudieron muchos criadores, y en las dos manifestaciones hablamos de que se ha producido una manipulación, pero no de la misma manera, y creo que es lo que me parece interesante mencionar en este vídeo. Bueno, lo que ocurrió en la manifestación que hubo aproximadamente hace un año fue mucho más sutil por parte de los medios de comunicación, porque lo que se hizo básicamente aprovecharse de la circunstancia para digamos, darnos a entender que los motivos eran otros. Lo que ocurrió en la manifestación del año pasado es que se dieron cita también, por ejemplo, sectores relacionados como los de la caza, que en ese momento estaban totalmente afectados, el mundo de la ganadería, etcétera, y los medios de comunicación, primeramente, no dieron mucho espacio a hablar de esta manifestación, prácticamente unos segundos, la mayoría de ellos, pero aparte no dijeron exactamente los motivos, es decir, no hablaron de que esta manifestación se producía de gente que estaba en contra de la aplicación de la futura ley de bienestar animal, sino más bien se dio a entender la idea como que era una manifestación a favor de toda la lucha del medio rural, de todo el tema de la población, la España vaciada y toda esa idea. Con lo cual, sí que es una manipulación y en cierta manera nos engañaron, pero fue de una manera un poquito más sutil. Ya lo que ha ocurrido en esta última manifestación, desde luego, hay que denominarlo con todas las letras, y yo procuro siempre evitar los temas políticos, pero en la realidad lo que se ha producido en los últimos días ha sido una manipulación política y una intervención directa en los medios de comunicación. Que evidentemente tampoco vamos a pecar de mojigatos, porque por ejemplo, referido a la televisión pública, que es una de las que más críticas ha recibido respecto a estas últimas noticias, pues evidentemente todos sabemos, o siempre se ha mencionado, que dependiendo un poco de quién estuviera en el gobierno, pues la televisión pública barría un poquito para casa, maquillaba un poquito las noticias, los resultados, de tal manera que favoreciera o por lo menos no dañara mucho la imagen, como digo, de quien estuviera en el gobierno. Que esto es algo que desde luego no deberíamos aceptar, pero ya lo tenemos todos más o menos asumido, porque suelen ser cambios muy pequeños maquillajes que al final la mayoría de la opinión pública no se da cuenta. Sin embargo, en estos casos sí que resulta muy evidente, por lo menos para nosotros que éramos los afectados, que hemos visto la manifestación, hemos visto cómo se ha utilizado por parte de los medios. La circunstancia especial que se daba en este pasado domingo es que no solo se producía esta macro manifestación en Madrid de gente que estaba en contra de la aplicación de la ley, sino que en distintas capitales de provincia nos encontramos con que había otras manifestaciones relacionadas con esta ley, fundamentalmente grupos animalistas, que se mostraban críticos a que, no a la ley en sí, sino críticos fundamentalmente a que esta ley finalmente se aprobara excluyendo los perros de caza. Que como ya sabéis, el tema de los perros de caza ha sido el que ha estado en los últimos tiempos en el ambiente, porque era, digamos, la cláusula por parte del PSOE, por parte del otro partido que está en el gobierno, para aceptar finalmente la ley. Podemos quería incluir a todos, incluyendo también a los perros de caza, y finalmente, al final han aprobado la idea que tenía el PSOE respecto a esto. Y como digo, los medios de comunicación, fundamentalmente Televisión Española, cierto, porque ahí hemos visto imágenes que son muy evidentes, pero muchos de los otros medios, digamos, de cadenas privadas tampoco se quedan a la zaga, pues aprovechando un poquito que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo que han hecho es directamente utilizar las imágenes de la manifestación de Madrid, de la gran manifestación en contra de esta ley de bienestar, para hablar acerca de las otras manifestaciones, con lo cual le dicen directamente a la opinión pública que esa macro manifestación que hemos visto en los medios realmente no estaba en contra de la ley de bienestar animal, lo que estaba en contra es de que se aprobara de la manera que finalmente se va a aprobar.
que desde luego es una manipulación total. Y esto, como digo, al final a los criadores no nos engaña en el sentido de que, bueno, muchos de vosotros habéis podido directamente ir a la manifestación, habéis visto lo que hay, habéis visto cómo los medios de comunicación han ignorado completamente el tema, pero da que pensar también, y ya no estamos hablando solo de aves, ya no estamos hablando de animales, estamos hablando en general, de cuántas maneras nos han podido engañar o han podido utilizar imágenes falsas para manipular o para hacernos dar a entender una opinión. Y eso realmente es la situación triste a la que hemos llegado a día de hoy políticamente. Ya no es que finalmente se apruebe algo que a ti personalmente no te guste o no te parece adecuado, porque al final en la democracia hay que tragar con este tipo de cosas, sino lo que estamos hablando es que directamente manipulo la información para hacer que la ciudadanía pues apoye mi idea o para dar a entender que es distinto a lo que estaban viendo. Y eso es lo realmente triste y nos estamos acostumbrando a toda esta situación. Finalmente yo estoy convencido de que la ley se acabaría aprobando de una manera u otra. Al final este tipo de leyes se aprueban, lo único que se maquillan muchas cosas. No sé hasta qué punto veremos que nos puede afectar, ahí hay que irlo valorando. Pero lo que está claro es que el último detalle que hemos podido ver, el último coletazo de todo esto, ha sido desde luego clarísimo. La manipulación del gobierno, por si alguno no lo tenía claro, y aquí me da igual hablar de siglas porque seguramente todos la puedan utilizar a su favor, pero la manipulación de los medios de comunicación para hacer creer a las personas cosas diferentes a lo que deben creer por sus propios medios es un hecho, y aquí todos los creadores lo hemos podido contactar.